Abra sus sagradas escrituras, por favor, en el Evangelio según Mateo. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, por favor. Abra sus sagradas escrituras si usted lo tiene. Le recuerdo, por favor, siempre tenga su cuadernito, su lapicero, para ir anotando los textos que nosotros, los predicadores, vamos mencionando, y usted va anotando. Y luego usted en su casita, pues ya con más tranquilidad puede deleitarse escudriñando las sagradas escrituras. Dios ponía en mi corazón, amados hermanos, en esta semana, sé que muchos hemos estado viviendo tormentas. Yo sé, y de verdad se los digo con todo mi corazón, extraño verles en este lugar, pero sé que pronto, muy pronto, estaremos en este lugar reunidos. Pero yo sé, si estuviésemos en este lugar y yo preguntáramos cuántos hemos atravesado una tormenta, o los que están en este lugar les pregunto, ¿cuántos hemos atravesado una tormenta? ¿Cuántos hemos atravesado una tempestad? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado una tormenta, hemos pasado una tempestad, hemos pasado un mal día, hemos pasado momentos que nos agobiaron, pero que Jesús fue la solución. Y en esta mañana precisamente de eso deseo hablar. En esta mañana el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestras vidas, y yo sé que muchos vamos a ser confortados, fortalecidos, no por mis palabras, sino por la palabra del Señor. Jesús y la tempestad. Dígale al que está a su lado ahí, porque yo sé que no está viendo solo esta transmisión. Dígale: Jesús y la tempestad. O dígale: Jesús y las tormentas. Jesús y las tormentas. En el libro de Mateo, en el Evangelio de según San Mateo 8, 23 al 27, vamos a leer en esta mañana, y le invito a que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran paz. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo sé que usted sin duda ha escuchado esta hermosa historia, la ha leído no sé cuántas veces, pero precisamente en esta historia Dios nos va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. Diga conmigo: Dios, habla a mi vida y a mi corazón en esta mañana. Yo estoy dispuesto, dígalo conmigo: yo estoy dispuesto a escuchar tu voz. Hermano, yo sé que usted ha leído, yo sé que usted ha analizado, yo sé que usted ha escuchado cantidad de predicaciones tal vez en esta hermosa historia, una historia que el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero iniciar diciendo algo muy importante. Yo sé que usted en la vida ha tenido que atravesar tormentas. Usted en la vida ha tenido que atravesar tempestades oscuras en las cuales usted no ha visto una salida, no puede ver una salida, pero Jesús siempre ha estado ahí. Pero quiero iniciar con esto, y déjeme decirle que Dios es sobrenatural, que Jesús es sobrenatural. Déjeme decirle que Él tiene el control de todo lo que pasa en el mundo.
Él tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Él tiene el control de lo que sucede en nuestras vidas. Él tiene el control de lo que sucede en su vida, en su corazón, en su mente. Pero aún más allá, Él tiene control de lo que pasa aún en la naturaleza. Él tiene el control de las tormentas que se levantan. Él tiene el control de las personas que se levantan muchas veces en contra de nosotros. Él tiene el control de la enfermedad que muchas veces se ha levantado en contra de nosotros. Él tiene el control aún del desempleo que nos agobia quizás en estos días. ¿Hay algo que está fuera de las manos del Señor? Pregunto en esta mañana. ¿Hay algo que Dios no tenga en sus manos? ¿Acaso esta pandemia se salió de control, se salió de las manos del Señor? Dios no sabía que esto iba a llegar y que iba a ocasionar tanta muerte, dolor, no solo para el mundo entero, sino también para aún a los hijos de Él. Déjeme decirle con total seguridad, amado hermano, que Dios tiene el control de todo. Y quiero que usted escuche esto que le voy a decir, y no sé cómo usted lo va a tomar, pero déjeme decirle que si Jesús no ha preparado su tormenta, Él ha permitido su tormenta. Si Jesús no ha preparado su tormenta, Él ha permitido su tormenta. Y al final de este mensaje yo quiero especificar por qué Dios permite la tempestad en nuestras vidas, porque Jesús permite la tempestad en nosotros. Hermanos, yo estoy a favor, créanmelo. Yo soy del tipo de persona, porque se me enseñó que el evangelio es un evangelio próspero, pero no estoy a favor del evangelio de la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha diferencia. Cuando usted viene a Cristo, usted va a ser un hombre próspero. Quizás no económicamente, pero sí va a ser un hombre próspero en amor, en paciencia, en misericordia. Pero sí va a ser un hombre próspero en el poder del Espíritu Santo. Y más aún allá, va a ser próspero muchas veces de materia. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu Santo hay sabiduría. Pero sí estoy en contra de la teología de la prosperidad, porque ellos indican y ellos dicen que todo el que no está próspero es porque está en pecado, o todo el que no es próspero es porque no es hijo de Dios. Pablo fue un hombre próspero, pero cuando vino a Cristo tuvo dolor, tuvo padecimiento, pero fue próspero en amor, pero fue próspero en poder o en el empoderamiento del Espíritu Santo en él. Y quiero hacer esta distinción, que yo sí creo en el evangelio, que el evangelio es próspero, pero no creo en el evangelio de la prosperidad. Porque muchos días vamos a tener dolor, muchos días vamos a tener padecimiento. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que en el mundo íbamos a padecer, que en el mundo íbamos a llorar, que en el mundo íbamos a tener dolor en nuestro corazón por qué sé yo, por algo que le ha pasado a usted en la vida, porque quizás en estos días tuvo que perder un familiar, porque quizás en estos días tuvo que enterrar a un ser muy amado, porque quizás en estos días se dio cuenta de que un ser amado estaba enfermo, doblado en una cama, sin la capacidad de poder ponerse sobre sus pies. Y usted se dio cuenta de esto, y usted va a tener que atravesar esta tormenta. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién no tiene aflicciones en este día? Yo sé que usted en este momento está teniendo muchas aflicciones porque tiene muchos compromisos, muchas deudas. Usted tiene muchas aflicciones en este momento porque usted está pensando: ¿qué va a ser de mi hijo si yo llego a faltar? ¿Qué va a ser de mis hijos si yo
me llego a enfermar y no llego a estar. Usted puede tener muchas aflicciones porque puede decir: yo soy el único sustento de mi casa, ¿y qué va a ser de mi familia si llegaran a quitarme mi trabajo? Y déjeme decirle algo. Quizás usted en esta mañana estaba diciendo o estaba esperanzado a escuchar un mensaje que lo fortaleciera. Y quizás yo venga a decirle algo que tal vez usted no esperaba, y tal vez usted va a decir: ay, yo estaba esperando otra palabra. Pero al finalizar usted se va a dar cuenta cuál es el mensaje que yo quiero transmitirle en esta mañana, y que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitirle esta mañana. Que usted en este mundo va a tener aflicciones, que usted en este mundo va a tener que atravesar etapas de su vida duras, dolorosas, que no las esperaba, que no se las imaginaba. En esta vida usted va a tener que atravesar la tormenta, usted va a tener que atravesar la tempestad, pero usted lo único que debe de hacer es asegurarse que Jesús vaya en la barca. Y quiero hablar un poquito acerca del contexto. Los discípulos iban con Jesús en esta barca. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Israel, estuvimos en un lugar que se llama el Mar de Galilea. En el Mar de Galilea se dio esta situación. Y para ponernos un poquito en contexto, para que vayamos asimilando un poquito las cosas, creo que todos en alguna ocasión hemos ido al famoso lago de Coatepeque de aquí de El Salvador. Y si no ha ido, pues lo ha visto ahí en las imágenes de las redes sociales o de donde usted quiera. Pero yo sé que usted se ha echado a más de un chapuzón ahí en el lago de Coatepeque. El Mar de Galilea es un lago también, pero se le conoce como mar por la longitud que esto tiene. Y aproximadamente el Mar de Galilea tiene 126 kilómetros cuadrados, mientras el lago de Coatepeque tiene 26 kilómetros cuadrados. 156 kilómetros cuadrados tiene el Mar de Galilea. Y el lago de Coatepeque 26. Aproximadamente estamos hablando que es 5 veces y medio más grande el Mar de Galilea, para que usted tenga una idea. Cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí en Israel, fuimos al Mar de Galilea. Estuve en una barca, recuerdo que danzamos, recuerdo que hicimos una danza muy linda ahí, tuvimos una plática muy hermosa acerca de esto con el líder que iba en ese lugar. Pero en esa barca que nosotros nos subimos era muy grande. Cuando nosotros nos bajamos de aquella barca, entramos a una tienda, y en esa tienda tienen una barca que se cree que es de la época de Jesús. Y si no mal recuerdo, esta barca tiene aproximadamente 8 metros de largo. En esta barca, haga la cuenta cuántas personas podrían entrar en esa barca. No era una barca muy grande como la que yo me subí. No era una barca como la que usted puede ver ahora, muy sofisticadas. No, era una barca sencilla. Lo único que tenía era tal vez un velo, pero era una barca sencilla. Y se cree que aproximadamente como una de estas barcas era en la que Jesús estaba. Que nosotros podemos imaginar una buena barca, nosotros podemos imaginar la mejor barca que usted puede imaginarse en esta mañana, pero no, era una barca sencilla. Y Jesús en ese lugar hizo uno de los milagros más maravillosos, y ya le explico por qué. Hermanos, Jesús se sube en esa barca, y en los evangelios, en los primeros 3 evangelios, nosotros podemos ver las historias que cuentan los escritores. Jesús se sube a aquella barca, y lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, porque los que iban en esa barca no eran desconocidos, iban más barcas alrededor,
Pero los que iban en la barca de Jesús eran los discípulos. Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y quiero que prestemos atención a lo que Jesús dice: pasemos al otro lado. Pero Jesús iba en la barca, sus discípulos iban en la barca. Y déjeme decirle que los discípulos ya habían visto los milagros que Jesús había hecho. Los discípulos ya habían visto sanidades que Jesús había cumplido sobre las otras personas, pero tal vez no sobre ellos. Los discípulos ya habían visto que Jesús había dado de comer a cantidad de personas, y de ese milagro tal vez comieron ellos también, pero no fue un milagro directo con ellos. Los discípulos habían visto las maravillas que Jesús había hecho, habían oído con qué elocuencia Jesús hablaba en sus discursos. Vemos en el libro de Mateo que Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 hace uno de los mejores sermones que han habido y que habrán, por no decir el mejor sermón que habrá y que hay o que existe: el sermón del monte. Luego Jesús desciende de aquel monte, y en el capítulo 8 nosotros empezamos a ver milagros que Jesús había hecho. Jesús sanó a un leproso, algo que no era fácil, algo que no se curaba instantáneo, algo que tal vez en ese momento no tenía ningún tipo de cura, pero Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó al siervo de un centurión. Jesús se mostró delante aún de aquellos que tenían poder en ese momento. Era el imperio romano el que estaba gobernando en aquel momento, y Jesús hizo favores sin mirar a quién. Aún aquellos que estaban en contra de él, Jesús hacía milagros a ellos. Aún aquellos que tenían incredulidad en su corazón, Jesús hacía milagros en ellos. Hizo el milagro en el ahijado de este centurión. Luego podemos ver otro milagro, que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Luego Jesús encontró a unas personas que le preguntaban que qué es lo que necesitaba hacer para poder ser discípulos de él. Y Jesús les especifica, Jesús les dice. Pero luego, después de esto, vemos que Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos están pasando una tempestad en esta mañana? ¿Cuántos están pasando una tormenta en esta mañana? ¿Cuántos han estado derramando lágrimas de dolor estos días? Lágrimas no de alegría. ¿Cuántos han conducido tal vez su vehículo a su trabajo, a los que les corresponde salir, y en vez de ir feliz cantando alabanzas al Señor, han tenido que ir con lágrimas en sus ojos de dolor? Muchas veces no se explican por qué. ¿Cuántos han tenido que caminar, qué sé yo? Y en lo que ustedes han ido caminando, han ido meditando, pero siempre ha habido un dolor en su corazón, porque están atravesando una tormenta, porque están atravesando un dolor, porque están atravesando algo que no se lo esperaban, pero que Dios ha permitido que usted y yo lo vivamos. Jesús andaba cansado de hacer tantos milagros. Quiero que usted me comprenda algo. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Sintió dolor, tuvo sed, tuvo hambre. Le dolió su corazón al ver la incredulidad y la muerte de su buen amigo Lázaro. Él tenía emociones. Y luego, después que la multitud lo apretaba, luego que la multitud lo seguía y le pedía que Jesús hiciera más milagros, él se sube a la barca con sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y cuando les dice pasemos al otro lado, los discípulos tuvieron que analizar esta respuesta
y esta confirmación que les estaba dando. Déjeme decirle que Dios en esta mañana a muchos le dirá: pasemos al otro lado. Jesús en esta mañana a muchos les dirá: pasemos al otro lado. Jesús iba cansado de hacer milagros, de hacer prodigios, de darle de comer, de sanar, de caminar, y se sube a la barca, pero lo primero que dice es: pasemos al otro lado. Se sube a la barca y, siendo 100% hombre, sintió cansancio en su ser y se puso a descansar en aquella barca. Se puso a descansar en aquella barca y entró en la barca. Sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca. Muchas veces, amado hermano, en nuestra vida se levantan esas tormentas que no vemos dónde terminan. Hay una alabanza de un cantante cristiano, y él dice en una de sus canciones que no hay tormenta que no tenga fin, que no hay tormenta donde su final no sea que salga el sol de justicia para cada uno de nosotros. Hermano, usted que está viviendo una tormenta en esta mañana, usted que está atravesando una tempestad en esta mañana, yo le digo con total seguridad: reconozca que Jesús está en su barca. Reconozca que esa tempestad, esa tormenta que usted está atravesando, que Dios, si Él no la ha preparado, Él ha permitido, Él dará final a esa tormenta. Quizás muchos digamos: ¿cuál será el final? No lo entiendo, no se lo puedo decir, pero algo que sí estoy seguro: que el sol de justicia saldrá después de la tormenta. Saldrá después de la tormenta. Los discípulos iban atemorizados. Los discípulos tenían temor, tenían miedo en su corazón, pero Jesús les enseñó a que ellos tuvieran fe también. Hermano, los discípulos no eran cualquier persona. Los discípulos vivían en el mar de Galilea. Los discípulos sabían qué tormentas eran las que se levantaban en el mar de Galilea. Los discípulos podían nadar. Los discípulos no eran personas que no podían nadar. Si uno de ellos eran pescadores, otros tenían que atravesar diariamente el mar de Galilea. Y muchas veces así nos creemos nosotros. Nosotros creemos que estamos capacitados. Nosotros creemos que somos capaces de atravesar la tormenta, muchas veces sin Cristo, porque creemos en nuestra capacidad y no dejamos nuestra confianza en el Señor. Y quizás los discípulos iban confiados que sí, se iban a levantar tormentas, pero no importaba. Si la tormenta quebraba la barca, ellos podían nadar, no había problema. Pero Jesús los llevó y los hizo pasar un examen práctico, que debían ejercer su fe, debían poner en práctica su fe. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Usted que está atravesando una tormenta, usted que está atravesando un dolor, un desempleo, tenga fe en Cristo Jesús. Hermano, pero qué fácil es decir tener fe cuando no está usted en el problema. Pero ¿de qué otra manera va a salir, amado hermano? Y ahora quizás literal no se levanten tantas tormentas como quizás en ese momento se levantó una tormenta. Pero si lo queremos ver de una manera figurativa, en su vida se levantan tormentas. Muchos en este tiempo están pasando soledad. Muchos en este tiempo están pasando ansiedad en sus vidas, en sus corazones. Muchos están pensando que su vida ya no tiene sentido, solo estar encerrado en sus casas.
pensamientos malos, pensamientos perversos están atravesando por la mente de los creyentes. Otros están atravesando un momento muy difícil que los han tenido que echar de sus trabajos. Ustedes se han quedado, muchos de ustedes se han quedado sin trabajo. Otras madres llorando por sus hijos, que Dios los guarde cuando salen de sus casas a sus trabajos. Otros hermanos sufriendo porque se han dado cuenta de que la persona que escogieron para ser esposo o ser esposa, quizás se apresuraron y tomaron una mala decisión, y este tiempo les ha enseñado de que no era la persona que Dios tenía para usted. Otros están sufriendo porque ya hace muchos años tuvieron que divorciarse. Otros siguen sufriendo porque tienen temor, porque tienen miedo en sus mentes, en sus corazones, de qué es lo que pasará el día de mañana. Porque si hay algo que nos preocupa, es el futuro. Pero déjeme decirle algo: Dios ya está en el futuro. No tenga miedo. Si Jesús va con usted en la barca, usted va a atravesar cualquier tempestad. Si Jesús va con usted en la barca, no se preocupe, que Jesús lo va a hacer pasar al otro lado. Y yo les digo en esta mañana, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, yo sé que muchos Dios los hará pasar al otro lado. Las primeras palabras que Jesús dijo fue: pasemos al otro lado. Pero cuando los discípulos vieron la tormenta enfrente de ellos, cuando los discípulos vieron la tempestad enfrente de ellos, tuvieron temor en sus corazones, tuvieron miedo en sus corazones y olvidaron la declaración que Dios o que Jesús ya había dicho: pasemos al otro lado. Si Jesús ya dijo pasemos al otro lado, Él lo va a hacer pasar. No importa cómo, no importa si usted va a terminar quebrado, no importa si usted va a terminar sin ninguna fuerza en su cuerpo, en su vida. Pero si Jesús ya dijo que lo va a hacer pasar al otro lado, lo va a hacer pasar. Pero ¿qué pasa? Se nos olvidan las promesas de Dios cuando estamos en las tormentas. Se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cuando estamos en la tempestad. Es fácil tener fe cuando estamos fuera, pero cuando estamos adentro, ¿qué pasa? Se nos olvida. ¿Sabe por qué? Porque le prestamos atención a la dificultad, porque le prestamos atención al desempleo, porque creemos que Dios no puede cambiar a nuestros hijos, porque creemos que Dios no me puede dar un mejor trabajo del que tenía, porque creemos que Dios no puede abrir puertas de bendición, porque creemos que el tiempo de los milagros ya pasó, porque creemos muchas veces que no somos capaces, o porque creemos que no lo merecemos. Déjeme decirle que nadie lo merecía. Es pura gracia, es pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que este mensaje, o que en esta mañana, Dios hará algo especial en sus corazones. Tal vez usted no está pasando una tormenta, pero déjeme decirle algo: puede que pase una, así que ponga atención. Quizás usted está bien, tranquilo en su casa, con buen empleo, con una buena familia, con lo que necesita. Pero muchas veces las apariencias no lo es todo. Muchas veces nos desgastamos queriendo aparentar que somos un matrimonio feliz, que somos una familia perfecta, y no lo somos. No hay nada más difícil que querer aparentar algo que no es. No hay un trabajo más duro que querer hacer ver quizás a alguna persona algo que no somos. Pero los discípulos estaban viendo aquella tormenta, así como quizás usted y yo estemos pasando esa tormenta. Y si usted no la está pasando, gloria a Dios. Pero vuelvo al inicio. Quizás Dios preparó la tormenta o la tempestad que usted está viviendo, y si Dios no la preparó, Él la ha permitido. Muchos están preguntando si realmente Dios creó esta pandemia. Definitivamente podría decir yo que no.
pero definitivamente estoy seguro que Él la permitió. Pastor, pero ¿por qué Dios permite cosas malas? Para darnos lecciones en la vida muchas veces, para acercarnos, porque muchas veces nos habíamos alejado. Somos así, amados hermanos, que cuando tenemos todo en la vida nos alejamos de Dios. Aquí han pasado cantidad de hombres que lloran en el altar pidiendo un buen trabajo. Recuerdo de un joven que tocaba la guitarra, que pasó llorando tanto tiempo por una hermana del ministerio de alabanza. El hombre era tan feo que nadie le hacía caso. Y el tipo pasó llorando, pasó orando por esta hermana. Pero cuando ya obtuvo su oración, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Alejarse del Señor. Y más que alejarse del Señor, olvidarse del Señor. Y eso sí es duro. Muchos han pasado aquí llorando por un buen trabajo. Cuando Dios se los da, se olvidan del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Tal vez no hace su tormenta, pero sí permite que llegue su tormenta. ¿Sabe por qué? Porque somos así. Solo cuando las cosas van mal queremos estar de la mano con el Señor. Solo cuando tenemos enfermedad, ahí sí estamos todos los días, todos los domingos en el servicio. Pero cuando las cosas van bien, cuando usted tiene salud, cuando sus hijos están sanos, cuando usted tiene trabajo, no se recuerda del Señor. No tiene tiempo para el Señor. Tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para su hogar, tiene tiempo para su trabajo. Pero cuando las cosas van bien no se acuerda del Señor. Pero no vaya a ser que le toquen lo que a usted más le gusta. No vaya a ser que Dios permita que llegue esa tormenta, porque ahí sí nos acercamos al Señor. Y muchos están pasando tormentas, tempestades duras. Hay tormentas, hay tempestades en las cuales como siervos del Señor se nos van las palabras. Una palabra nos llena. ¿Qué le puedo decir a una madre que acaba de perder a su hija? ¿Qué palabra puede llenar su corazón? ¿Qué le puedo decir a una esposa que acaba de perder a su esposo? Esta semana nos dábamos cuenta de una tormenta que una mujer está viviendo dura en su vida. Se las cuento rápido para que se dé cuenta que muchas veces uno cree que la tormenta que uno está atravesando lo va a matar, y no se da cuenta que otros están atravesando tormentas, diluvios. Pero Jesús va en la barca. Una mujer de 30 años aproximadamente se casó con un hombre. Con este hombre tuvo 2 niñas. Como muchos hombres en El Salvador, irresponsable, abandonó y dejó a las niñas y obviamente dejó a la mujer. Esta mujer se acompañó con otro hombre y este hombre la golpeaba duro a ella. La golpeaba, la maltrataba. Pero podríamos decir que hasta cierto punto el hombre, lo único que era bueno, porque era proveedor, no le hacía falta nada a ella, no le hacía falta nada a las niñas. Esta mujer se crió sin padre, sin madre, la crió una tía y hace un par de años su tía murió. Podríamos decir que esta mujer está sola. Vive en un cuarto, sola con sus 2 hijos, con sus 2 hijas y ella. Este hombre que la golpeaba, ella decidió dejarlo porque no podía seguir así ella. Un día quizás iba a amanecer muerta, qué sé yo.
y ella pensaba obviamente en sus hijas. Así que decidió dejarlo. Pero obviamente si lo dejaba no iba a tener una provisión para sus hijas, para su casa. Ella tenía un buen trabajo y de ese trabajo, por causa de la pandemia, la quitaron. Pero yo creo que como todos los padres que no nos limitan, valga ahí la comparación a la redundancia, las limitaciones, hacemos lo que sea, hacemos lo que esté a nuestro alcance por nuestros hijos. Pues ella no se rindió. Con un dinerito que le quedó, empezó a vender verduras y frutas acá en Santa Tecla. Hermanos, no les estoy hablando de otros países, estoy hablando de acá, de Santa Tecla. A lo que esta mujer tuvo que salir, ir a comprar, ir a vender para poder llevarle el sustento a sus hijas. Una niña de 9 años y una niña de 6 años. Hermano, y un día de estos en la madrugada, como a las 2 de la mañana, le hablan a mi esposa para contarle esta triste historia, que a su hija mayor la habían violado, porque ella tuvo que salir a trabajar. ¿Qué palabras hay para decir en estos tiempos difíciles? Quizás usted esté diciendo: Señor, yo ya no aguanto esto que estoy atravesando. Sí, pero siempre hay otros que están pasando una tormenta más dura. Quizás usted esté diciendo en ese momento: no, yo ya voy a dejar todo aventado, no me importa nada, voy a dejar todo, ya no voy a seguir a Cristo. Si usted saca, o si usted, mejor dicho, se sale de la barca donde va Cristo, déjeme decirle que no tenemos esperanza. Pero qué palabras decirle a esta mujer que consuela en su corazón. Eran aproximadamente las 2, 3 de la mañana cuando recibimos esta noticia. Y yo sé que no es la única mujer que está atravesando momentos duros. No es la única mujer que está atravesando una tormenta. Hermanos, lo importante no es la tormenta. Lo importante es que pongamos a Cristo en la barca. Si Cristo va con nosotros en la barca y Cristo ya dijo que nos va a hacer pasar al otro lado, no importa la tormenta, no importa cuántas personas se levantan, como dice el Salmos 3. No dice no importa cuántos son los que dicen de nosotros, no hay salvación para nosotros. Si Jesús va en nuestra barca, Él nos sustentará, Él nos sacará con su diestra de poder. Cuando los discípulos iban en la barca, sin duda recordaron cómo Jesús, cómo Dios hizo pasar al pueblo en el Mar Rojo. Recordaron que el salmista en el Salmos 89, 8 y 9 dice: oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Yeshua, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esta palabra ya estaba escrita para los discípulos. Esta palabra sin duda ya la habían leído los discípulos. Quizás no solamente la habían leído, sino que la habían cantado los discípulos también. Pero cuando vieron la tempestad cerca de ellos, se olvidaron de estas promesas. Pero cuando vieron la tormenta cerca de ellos, corrieron al maestro a decirle: Jesús, sálvanos que perecemos, sálvanos. Algo que podemos ver en Jesús, que Él estaba tan cansado que ni aún la peor tormenta lo despertaba. Pero también podemos ver algo: Jesús sabía que esa tormenta se iba a levantar, pero también Jesús sabía que había confiado en el Padre, que nada iba a pasar si no era la voluntad del Padre, que nada iba a suceder si el Padre no lo iba a permitir. Tempestades vendrán,
Tormentas vendrán a la vida, pero tormentas pasarán. Y quizás usted me puede decir: hermano, si yo lo que quería es que usted me dijera que no voy a sufrir. Va a sufrir. Quizás usted me diga en esta mañana: quizás yo lo que necesitaba era escuchar que no voy a pasar la tormenta. La va a pasar. Pero la buena noticia no es que no va a pasar una tormenta. La buena noticia no es que no va a tener que atravesar en la barca y pasar de un lado al otro sin ver la tormenta enfrente. La buena noticia es que Jesús va a ir en su barca. La buena noticia es que Jesús está en la barca. Si Jesús va en la barca, no importa la tormenta. Muchos de nosotros somos como los discípulos. Cantamos las alabanzas, cantamos salmos sin darnos cuenta las promesas que tienen para nuestras vidas. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Linda, ¿verdad? Linda. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la tormenta? Ni siquiera la queremos cantar. Quizás estamos como esta mujer en una tormenta dura, en una tormenta difícil, en una tempestad que no le vemos el fin, pero Jesús nos hará pasar al otro lado. Si Jesús ya dijo que Él nos va a hacer pasar al otro lado, nos sacará. Diga conmigo en esta mañana: si Jesús ya prometió que me hará pasar al otro lado, Él cumplirá su promesa. Los discípulos, al entrar a la barca, fueron las primeras palabras que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Pero se les olvidó. Hermano, yo estoy aquí para recordarle que hay promesas para su vida, que hay promesas para usted. No hay una promesa diaria, hay más de una promesa diaria. Usted escoja qué promesa quiere que Dios obre en su vida. Que las tormentas son duras, claro que son duras, hermano. Yo no quisiera pasar tormentas en la vida. Deseara con mi corazón que usted no pasara una tempestad en su vida. Que siempre ustedes tuvieran los mejores empleos, que siempre ustedes tuvieran los mejores hijos, los hijos ejemplares, aquellos hijos que sacan buenas calificaciones, las mejores notas siempre. Usted, si es varón, que tenga la mejor esposa como mujer, y si usted es mujer, que tenga el mejor esposo, un esposo que la respete, que la valora, que le valore, que le dé su lugar. Pero muchas veces vamos a tener que pasar por la tormenta. Quizás no ahora, pero podría ser mañana. Quizás ahora está lo mejor posible, pero el día de mañana quizás tenga que atravesar la tormenta. Y quiero que veamos algo muy especial también, porque muchas veces nosotros creemos que las tormentas llegan a nuestra vida solamente cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Por muchos años, yo no sé si tal vez usted ha escuchado decir: es que te va mal, ¿sabes por qué? Porque vos estás en pecado. Por supuesto que cuando estamos cometiendo un error, nosotros tenemos que ser realistas en las consecuencias. Pero quiero que vea algo muy especial en esta mañana, y que los discípulos tuvieron que atravesar la tormenta. ¿Saben por qué? Por ser obedientes a Jesús. Porque Jesús les dijo: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Y quizás muchas veces nosotros podemos ser obedientes, podemos hacer lo mejor para el Señor, podemos dedicar nuestra vida al Señor como el apóstol Pablo, pero vamos a pasar por una tormenta. No solo cuando estamos en pecado vamos a tener que atravesar una tormenta. Cuando las cosas, o cuando estamos dedicados, consagrados a nuestro Señor Jesucristo, también vamos a tener que pasar tormentas. Los discípulos pasaron la tormenta por ser obedientes. Jonás pasó una tormenta por ser desobediente. ¿Qué pasa? Por una o por otra vamos a tener que pasar por la tormenta. Pero asegúrese de que Jesús vaya en la barca. Asegúrese de ser obediente a Jesús. No hay nada más hermoso que pasar una tormenta por ser obediente a Jesús.
a pasar una tormenta por ser desobediente como Jonás. Prefiero que la gente me diga que estoy en una tormenta por ser un pecador, pero tener mi corazón limpio delante del Señor y decir que estoy pasando una tormenta por ser obediente. Porque nosotros pensamos que al que le va mal es porque está en pecado. Puede ser que le vaya mal porque está en pecado, pero nunca debemos de generalizar. He conocido gente, me he dado cuenta en este tiempo de pastores que han sido abandonados por sus ovejas, de pastores que nadie de sus ovejas se ha acordado de ellos. Doy gracias a Dios porque nosotros como iglesia tenemos la capacidad para poder estar transmitiendo. Deseamos como jóvenes, como iglesia, como pastor, con el equipo con el que he estado trabajando, deseamos hacer lo mejor siempre para que ustedes reciban lo mejor. Siempre fui criado así. Mi mamá, mi papá siempre me dijeron que le tenía que dar lo mejor al Señor, porque lo mediocre cualquiera lo puede dar, pero lo mejor no cualquiera. Y hemos tratado la manera de hacerlo mejor, de hacer las transmisiones mejores, no para que la gente diga qué bonito trabajan, no, porque yo sé para quién trabajo y no le puedo entregar cualquier cosa a aquel que entregó todo por mí. Pero también me he dado cuenta de pastores que no tienen ni siquiera un celular para poder transmitirle a sus ovejas. Y las ovejas muchas veces son tan crueles que se han olvidado de sus pastores. Me he dado cuenta de un pastor que lo tuvieron que sacar de su casa porque no pudo pagar la mensualidad y tuvo que levantar literal una champa para poder irse a vivir él y sus hijos. Así que no me diga que solo los que se portan mal pasan la tormenta. Pastores, pasamos la tormenta. Pastores, pasan tempestades. Hasta el hombre más santo, hasta el hombre más puro que usted puede imaginarse en la tierra ha pasado una tormenta. Termino con esto, amado hermano. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué Dios permite que pasemos la tormenta? Uno de los primeros propósitos que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto es porque quería ver qué había en sus corazones. Y sin duda Dios se dio cuenta que había en el corazón del pueblo de Israel. Tenían más amor por cualquier otra cosa que por Dios. Dios quizás va a hacer que pasemos por la tormenta, por la tempestad, para ver qué hay en sus corazones, para probar sus corazones. Déjame saber qué hay en sus corazones. Muchos podemos decir hay amor, pero cuando pasamos por la tempestad, hay amor para forjar nuestro carácter. Los discípulos no hubiesen sido los mismos si no hubieran visto el milagro del Señor en sus vidas. Yo no puedo hablar de un Dios sanador si nunca he visto que Dios me ha sanado. Yo no puedo hablar de un Dios de provisión si nunca he visto con mis ojos cómo Dios ha provisto. Yo no puedo hablar de un Dios de milagros si nunca he apreciado un milagro de Dios en mi vida. Los discípulos tuvieron que ejercer su fe. Dios los puso en un examen práctico a ejercer su fe para que fueran fortalecidos en la fe, pero también para que vieran el poder de Dios, para que vieran el poder de Jesús. Alguno de los propósitos es que Él desea enseñarnos su provisión. Él desea enseñarnos su providencia en la tormenta. Él necesita muchas veces aumentar nuestra fe. Él necesita muchas veces probar nuestros corazones. Hermano, en esta mañana no le pregunte al Señor por qué usted está teniendo que atravesar esta tormenta. Pregúntele al Señor para qué Él lo está pasando por la tormenta. Muchas veces pasamos las tormentas y no nos deja ninguna lección.
Después de esta pandemia, nunca jamás vamos a volver a ser iguales. Si esta pandemia no nos enseñó una lección en la vida, que somos vulnerables, que un momento estamos y que otro dejamos de ser, perdimos el tiempo en la pandemia. Pero Dios en la tormenta se muestra. ¿Cómo Dios se va a mostrar a usted como un Dios de providencia si usted lo tiene todo muchas veces? Ahora usted que ha pasado dolor, ahora usted que ha pasado luto, sabe que Dios es consolador. Ahora usted que ha pasado desempleo, sabe que Dios es proveedor. Ahora usted que ha pasado enfermedad, usted se ha dado cuenta que Dios es un Dios sanador. Cuando sus hijos se habían olvidado de usted, le habían dado la espalda al Señor, usted oró por él y se ha dado cuenta que Dios es un Dios de oportunidades. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó por la tormenta. Diga conmigo en esta mañana: Señor, hazme pasar al otro lado. Ya no quiero estar en la tormenta. Quizás para muchos ha sido difícil la tormenta, pero en esta mañana Jesús dice que nos aseguremos de ir en la barca indicada. Pero en esta mañana Jesús nos dice que nos aseguremos de que Jesús vaya en la tormenta, porque si Él va en la tormenta no hay problema. Porque Dios permite la tormenta para fortalecer nuestra fe. Mire lo que Jesús les dijo. Mire lo que los discípulos le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y algo que podemos ver de esta historia y que podemos resaltar de esta historia es que Jesús no solo hace milagros en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esta historia? Que aún hasta los vientos, aún hasta el mar le obedece cuando Él abre su boca. Dos cosas: asegurémonos que Jesús vaya con nosotros en la barca, y asegurémonos que Jesús abra su boca, porque si Él abrió, no importa quién esté en contra de usted, no importa si es el mismo diablo que se ha levantado en contra de usted, hasta aún Él le obedece a nuestro Señor Jesucristo. No importa, no importa. Dígame de qué tamaño es su problema y le digo de qué tamaño es mi Jesús. Dígame de qué tamaño es su tormenta y le digo de qué tamaño es mi Jesús, que aún hasta el mar le obedece. Ahora le digo en el nombre del Señor que cualquier cosa que se ha levantado en contra de usted, cual sea la situación, en el nombre del Señor caerá. Porque aquellos que han creído en el Señor creen en su palabra y creen en lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Amados hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Ayúdeme a orar, por favor. Eterno Dios, Santo de Israel, gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a mi vida, porque sin duda me fortalece, me ayuda, me sustenta, porque sin duda, Señor, me ayuda a poder seguir adelante. Me ayuda, Señor, que en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la escasez, en el tiempo, Señor, donde muchos estamos atravesando por el valle de la muerte, del dolor, de la soledad, por el valle, o quizás por la tormenta o la tempestad está recia en esta mañana, quizás para muchos, Señor, pero yo sé que así como lo dijo Job, yo lo digo en esta mañana: mi Redentor vive. Si tú vas en mi barca, no importa, Señor, qué tormenta es la que me toque,
Solamente ayúdame a serte fiel. Solamente ayúdame, Señor, a poder cumplir tu propósito. Solamente ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante, a poder, Señor, deleitarnos en ti aún en la tormenta. Poder decir: fiel eres tú, que cumplirás tu promesa, que cumplirás tu propósito en cada una de nuestras vidas. Si tu propósito es fortalecer nuestra fe, ayúdanos, Señor, a poder ver tus milagros, a poder ver tus prodigios. Aquellos que están sin empleo, tú no los has dejado solo en esta tormenta. Tú te has vuelto un proveedor para cada uno de ellos. Aquellos que están enfermos no están solos. Tú te has vuelto para ellos, Señor, el Dios sanador que necesitamos. Aquellos que están teniendo problemas en su familia, aquellos que están teniendo dificultades económicas, tú eres nuestro sustento. Si tú vas en la barca, no importa, Señor, lo que se levante, porque sabemos que estaremos sustentados bajo la diestra de tu justicia. Sabemos que si tú vas en nuestra barca, Señor Jesús, no importa quién se levante, porque aún hasta el mar te obedece. Aquellos hombres que iban en las barcas preguntaban: ¿y qué hombre es este que aún hasta el mar, que aún hasta los vientos le obedece? En ese mismo Dios, en ese mismo Jesús seguimos creyendo nosotros. No importa qué es lo que se levante, no importa quién es el que se levante, no importa cuántos son los que se levanten, tú eres el que vas con nosotros. Por lo tanto, nos aseguramos, amado Dios, de estar confiados en ti, de estar confiados en ti. Eterno, si tú dijiste que nos harías pasar al otro lado, nosotros confiamos en ti. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sabemos, pero sí confiamos que tú tienes el poder. Señor, en esta mañana quizás te despertamos como aquellos discípulos diciéndote: Señor, sálvame, Señor, sálvame, que perezco. Pero en esta mañana nos recuerdas que debemos de tener esa fe puesta en ti, Señor. Esa fe puesta en ti. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdanos a que esta palabra germine en nosotros. Que esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Señor, oro por aquellos que están pasando la tormenta. Ayúdales, Señor. Ten misericordia de ellos. Guárdalos. Dales fuerza. Dales fortaleza. Por favor, Señor, ayúdales. Aquellos que están enfermos, sánalos. Oh, tú eres santo, Dios. De algo sí podemos estar seguros: que solos no estamos. Señor, muchos llevamos 4 o 5 meses sin trabajar, pero no hemos visto nuestra simiente desamparada, ni hemos mendigado pan. Muchos han pasado un tiempo duro y difícil. Muchos han sido enfermos, han estado enfermos, han estado en hospitales, pero de ahí tú los has sacado. Gracias, Señor, porque en el peor de los momentos, porque en el peor de los tiempos, cuando todos abandonan, cuando todos nos dan la espalda, cuando no hay nadie por nosotros, cuando todos se olvidaron, tú estás con nosotros, tú permaneces con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú no ves qué es lo que nosotros te podemos dar. Tú nos ayudas sin condición alguna. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú has de obrar
para cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque en este día su fe ha sido fortalecida. Mi fe ha sido fortalecida, no ha sido quebrantada. Tú eres Dios eterno, Dios santo de Israel. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre santo decimos, Señor, amén y amén.